Hola a todos, soy la Miss Brice. Espero te encuentres muy bien y sea de utilidad este video. Bienvenido a nuestro canal. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Hoy estudiamos el movimiento parabólico con salida inclinada. La parábola es un lugar geométrico de puntos del plano equidistantes al foco y a la directriz, determinando una curva abierta. La sección cónica resulta de realizar un corte longitudinal paralelo a la generatriz del cono circular recto. Aquí, si se fijan, observamos el cono y se está haciendo un corte longitudinal que es paralela a la generatriz. Por lo tanto, al momento de cortarlo, quedaría una parábola. El movimiento parabólico con salida inclinada está determinada por la parábola, que es una cónica simétrica. El comportamiento que presenta en la primera mitad se presenta de igual manera en la segunda mitad, observando que son simétricos e inversos. Aquí tenemos el diagrama de una parábola. Donde inicia es el punto A, donde llega es el punto B. Al inicio tenemos una velocidad inicial, la cual, como tiene un ángulo de inclinación, va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Si esa velocidad la encontramos una posición arriba, también va a tener una componente en X y una componente en Y. Cuando estamos en la parte más alta de la parábola, se tiene una velocidad igual a 0, ya que va a tener que empezar a bajar. Un movimiento de caída libre. Cuando va hacia arriba, es un movimiento de tiro vertical. Tenemos una distancia máxima en el punto mayor de la parábola, que viene siendo su vértice. Cuando tenemos el movimiento parabólico, la aceleración va a ser la gravedad. Cuando va hacia arriba, igual que en tiro vertical, la gravedad es negativa. Y cuando va hacia abajo, o sea, de caída, la gravedad es positiva, ya que va en el mismo sentido que el objeto. El tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Por lo tanto, el tiempo en subir es igual al tiempo en bajar. Y el tiempo del punto A al punto B es igual al tiempo en subir más el tiempo de bajar. Resumiéndolo, podría ser que el tiempo de A a B es igual al doble del tiempo en subir. El movimiento horizontal es linealmente uniforme y el movimiento vertical es uniformemente acelerado. El movimiento horizontal es linealmente uniforme y se trabaja con la fórmula de velocidad en X es igual a la distancia en X sobre tiempo, porque es una velocidad constante. El movimiento vertical es uniformemente acelerado, por lo tanto vamos a trabajar las 4 fórmulas que vimos en el movimiento uniformemente acelerado. Aquí la diferencia es que la aceleración se trabajará como gravedad y la distancia será la altura. La gravedad en el sistema internacional es 9.81 metros sobre segundo cuadrado y en el sistema inglés 32 pies sobre segundo cuadrado. La descomposición en componentes son con las fórmulas velocidad en X es igual a la velocidad por coseno de su inclinación. La velocidad en Y es igual a la velocidad por el seno del ángulo de inclinación. La velocidad resultante o la inclinada se obtiene elevando al cuadrado sus dos velocidades y haciendo la adición de ellas. Para encontrar el ángulo de inclinación, con la función trigonométrica tangente a la menos 1 del cociente de la velocidad en Y entre la velocidad en X. Hagamos unos ejercicios. En el primero dice una flecha es lanzada
con una velocidad de 50 metros sobre segundo. Aquí está la flecha, se lanza con un ángulo de 30 grados y una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo. Nos está pidiendo el tiempo que tardó en alcanzar la altura máxima. Nos está pidiendo la altura que tiene a los 0.8 segundos y el alcance horizontal cuando llegó a su altura máxima, o sea, a la mitad de la parábola. Colocamos los datos. La posición más alta, la velocidad es igual a 0. Tenemos una aceleración de 9.81 metros sobre segundo cuadrado y va a ser negativo ya que el objeto va subiendo y están en sentidos contrarios. Hay que determinar las componentes de la velocidad inicial, ya que esta velocidad es con un ángulo de inclinación. Y nuestras fórmulas se utilizan para la forma horizontal o para la forma vertical. Velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad por coseno del ángulo. Velocidad inicial en X es igual a 50 metros sobre segundo por coseno de 30 grados, obteniendo 43.3 metros sobre segundo. Vamos a determinar ahora la componente en Y, que es la velocidad por el seno del ángulo de inclinación. Sustituyendo tenemos velocidad inicial en Y es igual a 50 metros sobre segundo por seno de 30 grados. Y esto nos da 25 metros sobre segundo. Yo les recomendaría que puedan tachar su valor de 50 metros sobre segundo para que no la vayan a utilizar por error en alguna operación. Los primeros datos que tenemos solamente es la velocidad inicial. Para calcular la distancia o el alcance horizontal necesitamos distancia y tiempo porque la velocidad ya la tenemos. Por lo tanto, no podemos todavía calcularlo. Entonces tenemos que encontrar alguna información en el eje Y. El tiempo es compartido en el eje X y en el eje Y. Es decir, el mismo tiempo que tarda en subir hacia altura máxima es el mismo tiempo que tarda en recorrer el alcance a la mitad de la parábola. En tiempo en recorrer toda la parábola es el mismo tiempo que tarda en recorrer del punto A al punto B. Observando, tenemos una velocidad inicial en Y, una velocidad final en Y, tenemos una aceleración. Por lo tanto, con esta fórmula de aceleración podemos determinar el tiempo que tardó en subir a su altura máxima. Tenemos la fórmula. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Despejando el tiempo, quedaría velocidad final menos velocidad inicial entre aceleración. Como la velocidad final es igual a 0, la fórmula queda simplificada. Tiempo es igual a menos velocidad inicial entre aceleración. Sustituyendo nuestros valores, tenemos tiempo es igual a menos 25 metros sobre segundo, ya que esta es una velocidad en Y, y estas fórmulas son para el movimiento vertical. Entre aceleración, y nuestra aceleración es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y como el objeto va subiendo y la gravedad va hacia abajo, la gravedad va negativa. Tiempo es igual, recuerden, menos entre menos da más. Y dividimos 25 entre 9.81. Tiempo de 2.55 segundos. Ya tenemos el tiempo. Ahora vamos a determinar la altura máxima. Tenemos velocidad inicial, velocidad final, aceleración y tiempo. Si queremos distancia o altura máxima, podemos usar la segunda fórmula.
escribimos la fórmula que dice distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Sustituyendo valores quedaría 25 metros sobre segundo, ya que esta es la velocidad en y, por 2.55 segundos, más la aceleración es la gravedad y va a ser menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 2.55 segundos al cuadrado, y todo este término entre 2, obteniendo un resultado de 31.86 metros. Vamos a ver el desglose de las unidades. Aquí tenemos metros sobre segundo y aquí segundo. Por lo tanto, este segundo con este segundo se simplifica y solamente queda metro. En el otro sumando tenemos metro sobre segundo cuadrado y aquí este segundo se hará cuadrado. Por lo tanto, segundo cuadrado entre segundo cuadrado solamente queda metro. Y al final tenemos distancia de 31.86 metros, que es la altura máxima, ya que utilizamos el tiempo que tardó en subir a la parte superior de la parábola. Nos está pidiendo también la altura que tenía a los 0.8 segundos. Entonces podemos utilizar nuevamente la segunda fórmula. Sustituimos valores y el tiempo es 0.8 segundos. Distancia a los 0.8 segundos es igual a velocidad inicial 25 metros sobre segundo por 0.8 segundos más menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 0.8 segundos al cuadrado, y todo este término entre 2, obteniendo 16.86 metros. Y como último nos está pidiendo el alcance horizontal cuando llegó a su altura máxima, es decir, del punto A a la mitad. Coloquemos aquí, este es punto A y esto es punto B. Y nos están pidiendo el alcance a la mitad. Esta es una distancia en X. Por lo tanto, los datos que vamos a utilizar es una velocidad en X, una distancia en X, que es lo que vamos a encontrar, y el tiempo es compartido. Recuerden que el tiempo es lo único que comparte X y Y. Escribimos nuestra fórmula, velocidad en X es igual a distancia en X entre tiempo. Nos piden alcance y será de X o distancia en X es igual a velocidad en X por tiempo. Sustituimos valores obteniendo la distancia en X es igual a 43.3 metros sobre segundo, ya que esta es la velocidad en X, por 2.55 segundos, que es lo que tardó en recorrer la primera mitad de la parábola, obteniendo distancia en X 110.415 metros, que aquí podemos observar claramente que segundo se simplifica con segundo. Y este sería nuestro último resultado. Resolvamos el segundo ejercicio. Y nos dice, Leonardo lanza una goma en forma parabólica con un ángulo de 60 grados a Mauricio, recibiéndola en 2 segundos. Y nos pregunta, ¿con qué velocidad lanzó la goma Leonardo? Entonces nos están pidiendo esta velocidad. Nos está pidiendo la distancia a la que se encontraba Mauricio de Leonardo. La vamos a identificar como A y B. Y esta es una distancia en el eje X. Vamos a colocar nuestros datos. Aquí en el punto máximo sabemos que la velocidad es igual a 0.
Tenemos una aceleración que es de menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Nos está diciendo que el tiempo que la recibió fue de 2 segundos, lo que quiere decir que el tiempo que tardó en subir es de 1 segundo. El tiempo total es igual a 2 segundos, lo que significa que fue un tiempo en subir de 1 segundo y tiempo en bajar también de 1 segundo. El ángulo es de 60 grados. Cuando va subiendo, esta sería nuestra velocidad final. Si conocemos aceleración, tiempo y velocidad final, podemos encontrar velocidad inicial en y. Escribimos la fórmula. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Despejando velocidad inicial, sería aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Velocidad inicial lo pasamos del lado izquierdo sumando. Y aceleración por tiempo está sumando, la vamos a pasar restando. Quedando velocidad final menos aceleración por tiempo. Como sabemos que la velocidad final es 0, nuestra fórmula se simplifica a velocidad inicial es igual a menos aceleración por tiempo. Recuerden que estos datos son para el movimiento vertical. Sustituyendo valores quedaría velocidad inicial es igual a menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 1 segundo, que fue el tiempo que se tardó en recorrer la mitad del recorrido, obteniendo 9.81 metros sobre segundo, ya que segundo se simplifica. Como conocemos el ángulo de inclinación de salida de la velocidad inicial y la velocidad en y, podemos despejar a la velocidad inclinada de la fórmula de la componente de y. Escribimos la fórmula, velocidad en y es igual a la velocidad por seno del ángulo. Despejando a la velocidad inclinada quedaría velocidad en y entre seno del ángulo. Sustituyendo valores, obtenemos 9.81 metros sobre segundo entre seno de 60 grados, teniendo un valor de 11.33 metros sobre segundo. Para determinar la distancia entre Mauricio y Leonardo, requerimos movimientos horizontales. Por lo tanto, se tiene que calcular la componente de la velocidad en x. Como ya conocemos la velocidad inclinada, podemos utilizar la fórmula para la componente. Velocidad por coseno del ángulo. Sustituimos valores y queda 11.33 metros sobre segundo por coseno de 60 grados, siendo la velocidad en x de 5.66 metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad en x y tenemos el tiempo. Por lo tanto, vamos a utilizar nuestra fórmula de velocidad constante. Escribimos la fórmula, velocidad en x es igual a la distancia en x entre tiempo. Como queremos la distancia del punto A a B, donde se encontraban Mauricio y Leonardo, es el tiempo total. Despejamos la distancia en x y será velocidad en x por tiempo. Sustituimos valores, obteniendo distancia en x es igual a 5.66 metros sobre segundo por 2 segundos. Y esto nos da 11.32 metros, ya que segundo se simplifica. Contestando la primera pregunta
de la velocidad con la que lanzó la goma Leonardo, tenemos que la lanzó con 11.33 metros sobre segundo. Y la segunda pregunta, ¿a qué distancia se encontraba Mauricio de Leonardo? Que es un desplazamiento horizontal con el tiempo total. Tenemos, están separados 11.32 metros. Resolvamos el tercer ejercicio. Nos está diciendo que un jugador de fútbol lanza un balón con una velocidad de 40 metros sobre segundo con 65 grados con respecto al suelo. Si nosotros lo trazamos, aquí va a ser la velocidad de 40 metros sobre segundo con un ángulo de 65 grados. Seguimos leyendo y dice alcanzando una altura máxima de 2 metros. Por lo tanto, la distancia de la altura máxima serán 2 metros. Y esto es una distancia. Como es a la mitad de la parábola, podemos decir que aquí la velocidad final va a ser 0. Y tenemos también nuestra aceleración que va a ser menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la representación del problema. Eso es una referencia solamente. Y la pregunta es cuánto tiempo tardó el balón en llegar al suelo. Es decir, todo el recorrido. Por lo tanto, nosotros calculamos el tiempo en subir y lo multiplicamos por 2 para saber cuánto tiempo tardó en llegar al suelo. Porque recuerden que el tiempo en subir más el tiempo en bajar es el tiempo en el aire o tiempo total. El tiempo total es igual al tiempo en el aire, que esto es igual al tiempo en subir más el tiempo en bajar. Tenemos una velocidad inicial de 40 metros sobre segundo, pero es una velocidad inclinada. Por lo tanto, tenemos que encontrar las componentes. Componente en X es velocidad por coseno del ángulo. Sustituyendo tenemos velocidad en X es igual a 40 metros sobre segundo por coseno de 65 grados, siendo 16.9 metros sobre segundo. La componente en Y es igual a la velocidad, pero por el seno del ángulo. Sustituyendo tendríamos 40 metros sobre segundo por seno de 65 grados, siendo 36.25 metros sobre segundo. Ya tenemos las dos velocidades. Por lo tanto, para encontrar el tiempo, tenemos velocidad inicial en Y, velocidad final en y aceleración. Por lo tanto, podemos utilizar la primera fórmula. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Teniendo tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre aceleración. Sustituimos y tenemos tiempo es igual, velocidad final es 0, menos velocidad inicial en Y es 36.25 metros sobre segundo entre aceleración, que va a ser menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado. El tiempo en subir es 3.7 segundos. Veamos el desglose de las unidades. Y aquí tenemos metro sobre segundo entre metro sobre segundo cuadrado. Recuerden, los medios se escriben en el denominador. Los extremos se escriben en el numerador. Simplificando, sería metro con metro, se simplifica, y un segundo del numerador con el segundo del denominador. Por lo tanto, nada más quedaría segundo. Por lo tanto, el tiempo que tardó en llegar al suelo es un tiempo total.
que va a ser 7.4 segundos. Nos está preguntando si el segundo jugador recibió el balón para alcanzar la jugada. Entonces tenemos que encontrar el alcance horizontal. Tenemos el tiempo y tenemos la velocidad inicial en X. Utilizamos nuestra fórmula, que será velocidad. Utilizamos nuestra fórmula de movimiento horizontal teniendo velocidad en X es igual a la distancia en X entre tiempo. Despejamos la distancia, ya que nos está preguntando si recibió el balón. Entonces necesitamos saber si recorrió esos 10 metros a los que se encontraba el segundo jugador. Despejamos distancia y va a ser velocidad en X por tiempo. Sustituimos. Distancia en X es igual a velocidad inicial en X, 16.9 metros sobre segundo, por 7.4 segundos. La distancia en X va a ser 125.06 metros, ya que segundo del denominador se simplifica con el segundo del numerador. Y este sería nuestro resultado. Tenemos que deducir aquí el segundo jugador no recibió el balón. Hasta aquí llegamos con este tema de movimiento parabólico con salida inclinada. Si requieres más ejercicios, háznoslo saber en los comentarios. Ahora te toca a ti resolver 3 problemas de movimiento parabólico con salida inclinada. Tus resultados, hazlos llegar en los comentarios. Si fue de utilidad este video, apóyanos suscribiéndote, compartiendo con amigos y compañeros, darnos un like y activar la campanita para ser de los primeros en recibir los siguientes videos. Muchas gracias. Hasta luego.